me los bendiga en esta tarde. La razón por qué estoy empezando una hora después es que me tocó predicar en inglés y apenas acabamos de terminar como unos 10 minutos en el servicio de inglés y ahora doble bendición, me toca predicar en español. Entonces le doy gracias a Dios por ese privilegio, le doy gracias a Dios por ser bilingüe, de hablar inglés y español. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos en el libro de Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 9 al 14. Colosenses 1, del 9 al 14. Y dice así la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oremos. Padre mi Dios, te alabamos y bendecimos su santo nombre. Mi Dios, te damos gracias porque reconocemos que todo lo que tenemos viene de usted. Gracias por salvarnos. Gracias por proveer la necesidad física y especialmente espiritual. Y que usted nos ayude siempre a tener un espíritu de gratitud. Y que usted nos ayude a entender su santa palabra, mi Dios, para así ponerla en práctica. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En ese día vamos a ver el poder de la oración. El poder de la oración y la importancia de la oración. Pero también, como ustedes ya saben, cuando oramos por algo, eso quiere decir que también debemos de ponerlo en acción. Debe de haber siempre acción cuando oramos. Y que Dios nos ayude en este día para nosotros entender estas hermosas palabras, esta hermosa oración del apóstol Pablo. Y aquí está un resumen simple de la oración, que contiene una petición, un propósito y 4 resultados. Entonces vemos que hay poder en la oración porque hay resultados. Entonces, primeramente, vamos a ver la petición que está en el verso 9. Pablo le está pidiendo a Dios que les dé sabiduría y discernimiento espiritual para que conozcan la voluntad de Dios. Pero Pablo dice que seamos llenos. Aquí esta palabra es lo que hace toda la diferencia. Pablo está pidiendo que sean para que conozcan la voluntad de Dios, pero Pablo dice, pero que seamos llenos. Entonces eso quiere decir que si estamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, entonces vamos a querer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Qué bendición, ¿verdad? Y eso es el propósito de la oración. Pablo dice que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que los deseos de Dios sean también nuestros deseos. Que la voluntad de Dios sea nuestra voluntad. Algo muy, muy importante, hermanos, para nosotros como creyentes. Los deseos de Dios, los deseos de la voluntad de Dios deben de ser nuestros deseos
también debe ser la voluntad de nosotros, de aceptar esta realidad. No, y esto nos causa temor porque significa que nuestra vida se entrega al control de Dios. Por eso Pablo dice que seas llenos. Porque Dios no quiere 80%, 90%. Pablo dice que no, hay que entregar todo. Esto es algo que tiene que ser 100%. Y sinceramente nos causa temor porque ya no estoy yo en control. Es Dios es que está en control de mi vida. No es que uno pierda el control de la situación, sino es que Dios ahora va a tomar el control. Y yo sé que eso puede causar temor, pero acuérdese, adoramos a un Dios soberano. Él sabe todas las cosas. Él siempre quiere hacer las cosas de una manera que su nombre va a ser glorificado. Entonces, esto no nos debe de causar temor, a lo contrario, es algo que debemos de desear. Dios toma control de mi vida. Haz de mí de acuerdo a su voluntad. Entonces, por un lado, le tenemos que decir gloria al Señor, porque, hermanos, si somos sinceros, si nosotros tomamos control de todo, puede ver los problemas que eso puede causar, puede ver las tragedias que eso puede causar. Entonces, gloria al Señor. Dios desea que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, para que así Él nos ayude a hacer su voluntad y que Dios nos ayude a ser llenos. Esto no nos debe de causar esto no nos debe de causar temor. Dios quiere tomar control de nuestras vidas. Él quiere ser el piloto, Él quiere ser el que nos va a guiar. Él desea que vivamos de acuerdo a su voluntad, no a la voluntad de nosotros. Y creo que esto debe ser una oración de cada creyente. Señor, lléname del conocimiento de su voluntad. Sus deseos, que sean mis deseos también. Aquí también vemos en el verso 10, vemos el propósito de la oración. Y es aquí donde creo que la mayoría de nosotros fallamos, donde dice, andéis digno del Señor, andéis digno del Señor. Este propósito es el resultado necesario de estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, vamos a vivir de acuerdo de qué tanto estamos llenos de la voluntad de Dios. Y acuérdense, hermanos, que ya no es, cuando usted se entregó a Cristo, ya no es su vida, ya usted no puede hacer lo que usted quiera, y ahora tenemos que seguir a Cristo. Ahora todos nuestros planes, nuestras ideas, nuestros sueños, ahora se lo tenemos que entregar al Señor para ver, Señor, ¿es su voluntad o no es su voluntad? Pero también está hablando, ¿qué quiere decir esto? Andéis digno del Señor. Significa vivir para que Dios esté contento con nosotros. Quiero una buena ilustración, es como nosotros como padres, ¿verdad? Con nuestros hijos. Hay una expectativa de los padres, ¿verdad? De cómo los hijos se deben de portar. Y claro, ningún padre quiere escuchar malas noticias de sus hijos. Ningún padre quiere escuchar, no, mira, su hijo, su hija está haciendo esto, está haciendo lo otro. Siempre me acuerdo que era una de las cosas que nuestra abuelita nos decía a nosotros, a los nietos. Nos decía, mira, pórtense bien, porque después me van a decir, me van a contar. Entonces acuérdense que ustedes representan a la familia, me representan a mí también. Entonces, ¿verdad? No había ninguna presión. Pero y debe decir, hermanos, que cuando
uno se portaba mal y la abuelita le dieron la noticia, era ahí viene la justicia. Entonces yo creo que es casi lo mismo con nosotros, con Dios. Nosotros, ¿a quién representamos? Representamos a Dios, representamos a Cristo. No representamos a nuestro país, no representamos donde vivimos. No se trata ni aún que sí representamos a la iglesia, pero más que nunca representamos a Jesús, Cristo, nuestro Dios y Salvador. Entonces, ¿no se puede entender de acuerdo de cómo vivimos? O Jesús será glorificado o Jesús será lo contrario. Van a decir, mira, wow, mire cómo se portan esos cristianos. Entonces, cuando Pablo dice que andéis digno del Señor, que vivamos de una manera que Dios esté de acuerdo con nosotros. Por eso que creo que yo he mencionado varias veces ya, cuidado en decir que es mi cuerpo, es mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiero, yo puedo hacer lo que yo, puedo ir donde yo quiero. Hay que tener cuidado qué hacemos con este cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo. Entonces que Dios nos ayude. Si queremos dejar atrás un testimonio piadoso, debemos de decir verdaderamente, oh Señor, que su voluntad sea hecha en mi vida. Cuando estudiamos la vida de Cristo, cuando estuvo aquí 3 años en la tierra, todo lo que Él hizo fue de acuerdo a la voluntad del Padre. Jesús nunca hizo algo que fue afuera de la voluntad de Dios. En otras palabras, todo lo que Él hizo, lo hizo porque Dios aprobó de lo que iba a hacer. Nunca tomó las cosas en sus manos. Todo lo que Él hizo fue de acuerdo a la voluntad de Dios. Hasta aún Jesús fue obediente hasta la muerte. Aún se sometió a esa voluntad, que murió de una manera dolorosa, fue humillado, pero porque quería agradecer a su Padre, porque quería hacer su voluntad, lo hizo. Y lo hizo con mucha alegría y con mucho gozo. Y sí, a veces fallamos en esta área, porque a veces la voluntad de Dios no siempre es color de rosas. A veces en la voluntad de Dios hay sufrimiento, hay dolor. Y a veces no queremos aceptar esto. Mira nuestra nación. Mire cómo el COVID-19 está destruyendo vidas. Está causando problemas económicos, problemas en el matrimonio. Y es por eso que tenemos que tener una buena fundación, porque si no, nos podemos quejar, hasta podemos decir que Dios es injusto, que eso no está correcto. Como yo he mencionado varias veces, Dios no causa el dolor, Él lo permite. Ahora sí es cierto, el pecado siempre trae consecuencias. Pero hay momentos que Dios va a permitir el dolor, y creo que una de esas razones es para que Dios moldee nuestras vidas, para que nosotros nos demos cuenta que el único que nos puede ayudar es Cristo y nadie más. Si queremos dejar un testimonio piadoso, debemos de decir verdaderamente, oh Señor, su voluntad sea hecha en mi vida. Sí, va a haber momentos de sufrimiento, dolor, pero también a la misma vez van a haber momentos de bendiciones. Y creo que lo más especial que Dios nos pueda decir, que hemos sido fieles y obedientes a su llamado. Algo que siempre pienso y siempre me causa temor es, Señor, yo no quiero estar afuera de su voluntad. A yo pensar en esto me causa temor.
me causa, porque a veces pienso, Señor, estoy adentro de su voluntad, estoy viviendo de acuerdo a su divina voluntad, estoy haciendo algo sin su permiso, sin su aprobación, estoy haciendo algo porque yo lo quiero hacer. Siempre ha sido mi temor, y que Dios nos ayude. Sí, y también podemos ver, tenemos que ser muy sinceros, Señor, quiero hacer tu voluntad, sin condiciones, sin ofertas especiales. Cuidado, hermanos, de, ok, Señor, voy a hacer tu voluntad, pero quisiera que usted, no. En esto no hay condiciones, aquí no se puede negociar, aquí Dios no va a hacer una oferta especial. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Te doy mi vida para que hagas lo que deseas, oh Dios. Cuando deseamos lo que Dios desea, otra vez lo digo, cuando deseamos lo que Dios desea, hermanos, esa es la voluntad de Dios. Lo que Dios desea debe ser nuestros deseos también. Cuando rendimos nuestra voluntad y nuestra agenda, cuando sus propósitos se convierten en nuestros propósitos, entonces nuestras vidas serán dramáticamente cambiadas. Y encontraremos propósito y significado en todo lo que nos suceda. Cuando esto sucede, nuestras vidas se llenan de gozo, visiblemente somos diferentes y eternamente significativas. Y Dios está contento con nosotros. Y ahí está la clave, hermanos. Lo que Dios desea, eso debe de ser nuestros deseos. Y debemos de rendir nuestra voluntad, nuestra agenda, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros propósitos, para que se conviertan en la voluntad de Dios. Y vamos a encontrar propósito, significado. Es lo más hermoso que nos pueda suceder. Aún uno puede estar en medio de una tragedia, pero si está en la voluntad de Dios, déjame decir, hermano, va a haber gozo, va a haber alegría. Yo he mencionado varias veces, yo prefiero ser pobre y humilde, pero estar en la voluntad de Dios, que tener fama y riquezas y estar afuera de la voluntad de Dios. Si estamos en la voluntad de Dios, Dios va a ser glorificado, su nombre va a ser exaltado, y uno va a tener paz con Dios. ¿Por qué? Porque está viviendo de acuerdo a su voluntad. Y que Dios nos ayude. ¿Se acuerda? Todo lo que a vez en cuando Dios dijo, este es mi hijo amado, a quien yo amo, a quien yo apruebo. Que esto sea una realidad en nuestras vidas también. ¿Podrá Dios decir eso de mi vida? Max, gracias, porque estás viviendo, estás haciendo las cosas de acuerdo a mi voluntad. Y ahora vamos a ver los resultados de esta oración. Muy importante, hermanos. Tenemos que orar con acción y tenemos que orar también teniendo fe que van a haber resultados. Sería una locura, ¿verdad?, de orar por la salvación de seres queridos, de amistades. Y bueno, Señor, solamente usted sabe. Ay, Señor, te pido por la salvación de fulano de tal, fulana de tal, pero eso no sé qué tanto usted va. No, hay que orar. Hay que orar con esa fe. Solamente Dios nos puede decir sí o no. Entonces tenemos que orar con
con esa intención. Entonces vamos a ver los resultados en estos versículos del 10 al 14. Y aquí vemos que el resto de la oración implica 4 resultados que siguen de caminar digno de Dios y complacerlo en todo. Interesante, hermano, ¿sabe? Dios no está tanto interesado en lo que hacemos. Y sí es importante de enseñar, predicar, de ser activo en la iglesia. Eso es importante. Pero hermano, lo más importante es cómo están nuestras vidas delante de Él. Porque cualquiera puede hacer muchas cosas. Cualquiera puede servir en la iglesia. Pero ¿cómo está su vida delante de Dios? Y creo que eso es lo que ha causado fricción en las iglesias. Hay hermanos, hay hermanas que quieren servir, pero porque su testimonio, porque viven de una manera, porque hacen cosas que no deben de hacer, y debemos de poner a alguien así en liderazgo, en el ministerio. Que Dios nos ayude. Entonces, esta oración implica resultados que siguen de caminar digno de Dios y complacerlo en todo. El verso 10 nos dice, llevando fruto en toda buena obra. Eso quiere decir que vamos a tener una vida visible que da fruto. O sea, que cuando caminamos digno del Señor, nuestras vidas, quiere decir que nuestras vidas va a dar frutos, que va a ser visible. La gente va a ver un cambio en nosotros. La gente se va a dar cuenta que hay algo diferente en nosotros. ¿Y quién recibe la honra y la gloria? Es Cristo, es Dios, porque Él es el que ha hecho el cambio en nosotros. Entonces, cuando Pablo dice llevando fruto en toda buena obra, aquí está la bendición, que vamos a producir frutos de buenas obras. Y eso es lo que les va a llamar la atención a aquellos que no conocen a Cristo. Después dice en el verso 10 también, y creciendo en el conocimiento de Dios. Oh, hermano, muy, muy importante. Cuando aceptamos a Jesús, somos bebitos espirituales. El apóstol Pedro nos dice que es importante que nos den la leche, que es la leche espiritual, lo que es lo básico de leer la Biblia, de orar, de ir a la iglesia. Pero después dice que más adelante vamos a desear carne. No, es como un bebé, ¿verdad? Cuando un bebé recién nace, se le tiene que dar leche. Pero ya con el tiempo, ya no va a querer leche, va a querer comida, va a querer algo sólido. Y es lo mismo en la vida del creyente. Cuando aceptamos a Jesús, nos tienen que dar la leche espiritual, pero con el tiempo nos tienen que dar la comida espiritual, que quiere decir que son estudios de la Biblia más profundos, con el propósito de que pueda haber una transformación, que nosotros podamos usar nuestros talentos, nuestros dones para la honra y gloria del Señor. Entonces, muy importante de crecer en el Señor. Tenemos que crecer espiritualmente en el Señor. El tercer resultado que vemos aquí es en el verso 11, que vamos a ser fortalecidos con todo poder. Ahora, esto no es un poder que lamentablemente algunos lo malinterpretan. No es el poder para levantar muertos y hacer milagros y esto y lo otro. Pero hermanos, este poder, cuando Pablo dice, y miren lo que dice, fortalecidos con todo poder. ¿Saben por qué? Hermanos, aparte de la salvación, una necesidad que necesitamos es fortaleza. ¿Por qué Pablo dice que sean fortalecidos con todo poder? Porque, hermanos, van a haber momentos
donde uno no va a saber qué hacer, qué decir. Van a ver cuando llega la tragedia. Son momentos donde a veces dudamos, a veces nos desanimamos, pero cuando caminamos digno del Señor y estamos creciendo en Él, dice que vamos a ser fortalecidos con todo poder. Porque estamos llegando a una madurez, porque estamos entendiendo que todo viene del Señor, todo viene de Dios, y que también la sabiduría, la fortaleza, también viene, es ahí donde la madurez nos va a ayudar. En los momentos de la tragedia tenemos dos opciones. Una opción es de echarle la culpa a Dios, de hacernos la víctima. Oh, no puedo creer que esto me está pasando. Señor, ¿por qué usted ha permitido esto? Y la segunda opción es de decir, Señor, gracias. No entiendo la situación. Estamos sufriendo, estamos doloridos. Pero yo sé, si usted lo ha permitido, es por una razón. Y yo sé, así como usted lo ha permitido, usted nos va a dar fortaleza para seguir adelante, para perseverar. Y vamos a continuar de alabar su nombre. Ve la importancia de crecer, de tener sabiduría, de tener conocimiento, de vivir una vida digna del Señor y del crecimiento espiritual, porque van a haber momentos duros, difíciles, y es ahí, pero también, hermanos, donde seremos fortalecidos con todo poder. ¿Para qué? Este poder, ¿qué nos va a ayudar a hacer? A seguir adelante, a perseverar, a no rendirnos, a no desanimarnos en las cosas de Dios. No, le doy gracias a Dios. Yo creo que aparte de la salvación, una de las necesidades más grandes del creyente es fortaleza. Fortaleza. Qué curioso, la frase no temas sucede en la Biblia 365 veces. Qué curioso. Hay 365 días en el año. No sé si será posible que cada día Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo te daré la fuerza para salir adelante. No temas, porque ya la victoria es de nosotros. Oh, y el último resultado, y están en los versículos del 12 al 14, dice Pablo, con gozo, dando gracias al Padre. También la oración, hermanos, no se trata de Dios, dame esto, Dios, dame aquello. La oración también debe de incluir alabanza, debe de incluir gratitud. Y Pablo dice, con gozo, dando gracias al Padre. Hermanos, tendremos una vida que da gracias continuamente. Si meditamos en esto, esta es una manera increíble de vivir. Bueno, cuando tenemos un espíritu de gratitud, y sí, van a haber momentos duros de tragedias, pero aún en medio de todo eso, tenemos que reconocer la bondad de Dios, el amor de Dios, la grandeza de Dios. Por eso que nuestra oración debe de también incluir alabanzas a nuestro Dios. Cuando oramos, ¿qué es lo que más pedimos? ¿Necesidades o gratitud? Cuando oramos al Señor, ¿dónde pasamos nuestro tiempo? Pidiéndole lo que necesitamos o dándole gracias a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace.
yo creo que Dios se va a fastidiar si solamente voy donde Él cuando lo necesito. Dios, necesito ayuda en esto, en aquello, y en tu nombre está, en el nombre de Jesús, amén. Yo creo que Dios se va a fastidiar si solamente vengo cuando estoy en necesidad. Pero yo creo que sí, hay que traer nuestras necesidades. Pero yo creo que nuestra oración de gratitud debe de ser aún más mayor de lo que necesitamos, porque Dios sabe lo que ya necesitamos. Dios sabe lo que le está sucediendo a usted, a mí. Ya Dios todo lo sabe. Entonces, la oración, cuando empezamos a darle gracias a Dios, ¿sabe qué pasa en esos momentos? Dios nos da fortaleza. Dios fortalece nuestras vidas para poder aceptar su voluntad. A veces queremos que Dios cambie la situación, ¿verdad? A veces queremos que Dios haga un milagro. Pero acuérdese, si es la voluntad de Dios, así se va a quedar. Entonces, en vez de uno enojarse y desanimarse, tenemos que confiar que Dios sabe lo que está haciendo y que Dios va a ser glorificado. Y es por eso que tenemos que tener un espíritu de alabanza, de gratitud. Entonces, cuando tenemos un espíritu de gratitud, vamos a tener siempre, vamos a estar siempre llenos de gratitud, agradecimiento al Señor. Si meditamos en esto, hermanos, esta es una manera increíble de vivir. ¿Cómo usted quiere pasar la mayoría de su tiempo? ¿Quejándose, murmurando o dando gracias a Dios por lo que Dios le ha dado, por lo que Dios le ha permitido hacer? Yo prefiero pasar la mayoría de mi tiempo dándole gracias a Dios. Vamos a tener una vida llena de buenas obras que se van a ver frutos. Un conocimiento cada vez mayor de Dios. Y eso es el crecimiento espiritual. Si usted está conforme con su vida espiritual, le tengo mucha lástima. No va a crecer. Entonces, la idea es de crecer. Cada día debemos de tener un conocimiento un poquito más acerca de Dios, de Cristo. Y también vamos a tener la capacidad de soportar tiempos difíciles con alegría y un espíritu agradecido por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, hermanos, no estoy diciendo que cuando llegue la tragedia, gloria a Dios. No. Cuando lleguen las malas noticias, bendito sea Dios. No. Lo que Pablo está diciendo aquí es, yo sé que es duro. Si Dios lo permite, es su voluntad. Dios no causa el dolor, pero Dios va a permitir dolor y sufrimiento. Y solo Él sabe la razón. Pero algo sí sé, que su nombre quiere ser glorificado. ¿Y cómo? De acuerdo a cómo usted y yo reaccionamos. Si dejamos de leer la Biblia, dejamos de ir a la iglesia, el enemigo va a recibir la gloria. Pero cuando estamos cuando estamos en la tragedia y ahí estamos perseverando, ayudando a otros, dándole gracias a Dios es ahí donde Dios va a ser glorificado. Esto de la gente va a decir, yo no entiendo. Tienes tantos problemas y sigues continuando con tu aleluya y gloria a Dios, gloria al Señor y cantando y esto y lo otro. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Aún estamos sufriendo. Dios nos permite de tener gozo, alegría. Estar llenos de la voluntad de Dios significa también que estamos libres de la perversidad de seguir
las cosas del mundo. Acuérdense que los deseos de Dios deben de ser nuestros deseos. Y ahora, hermanos, ¿qué es lo que hay en el mundo? ¿Qué es lo que hay en el mundo que es bueno? ¿Ha notado la música del mundo? La música del mundo glorifica al Señor. ¿Cómo algunos se visten? La agenda que tiene el mundo. Los propósitos del mundo. Hermanos, en esta vida, en este mundo no hay nada bueno. El mundo no ofrece nada bueno. Es todo lo contrario. Lo que el mundo ofrece es simplemente para destruir la vida del ser humano. Y el enemigo toma ventaja de esto. El enemigo coge estas cosas y mira, esto te va a hacer, con esto vas a poder hacer esto. O no, mira, si tú tienes esto, puedes tener fama, puedes tener dinero, puedes tener seguridad. Entonces, cuando estamos llenos de la voluntad de Dios, nos damos cuenta que el mundo no tiene nada que ofrecernos. El mundo no nos puede ofrecer lo que Cristo nos puede ofrecer. Y, ¿verdad? La Biblia está llena de muchos ejemplos de esto. Hasta aún Romanos 12. No se conforme. No os conforméis a las cosas de este mundo. Entonces, por eso es la importancia de estar llenos de la voluntad de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que también las cosas del mundo no nos van a llamar la atención. Estar llenos de la voluntad de Dios significa que estamos dispuestos de ofrecer nuestro tiempo, talentos y tesoros, que es nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Cuando estamos llenos de la voluntad de Dios, que son los deseos de Dios, es cuando nos damos cuenta y hasta aún estaremos dispuestos de ofrecer nuestro tiempo, nuestros dones espirituales y nuestros talentos, nuestros diezmos y ofrendas. Si decides de buscar la voluntad de Dios, tu vida puede ser muchas cosas, pero hermano, nunca será aburrida. Querido amigo, amiga que me estás escuchando, si usted se entrega al Señor Jesús, su vida va a cambiar y pueden suceder muchas cosas, pero nunca será aburrida. Yo creo que muchos piensan así de cristianos, que somos aburridos, no nos sabemos reír, no nos sabemos, y es todo lo contrario. El gozo del Señor mi fortaleza es. Creo que las personas más contentas son los cristianos. Las personas más amorosas son los cristianos. Entonces le doy gracias a Dios y que Dios nos ayude a buscar su divina voluntad, porque les aseguro que nuestras vidas no va a quedar igual, va a ser totalmente diferente para la honra y la gloria de Dios. Oremos. Padre mi Dios, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Mi Dios, ayúdanos a entender la importancia de la oración. Y sí, debemos de orar unos por otros, debemos de orar por la salvación de otros, debemos de orar por nuestras necesidades, pero mi Dios, creo que la oración más importante es cuando venimos delante de usted con un corazón lleno de gratitud, llenos de alabanza. Ayúdanos, mi Dios, a ser llenos de su conocimiento. Queremos que sus deseos sean nuestros deseos. Queremos producir frutos que otros vean
que solo Cristo perdona, salva y transforma. Ayúdanos a siempre a tener, mi Dios, un espíritu de gratitud. Que aún en medio de esta pandemia nos podamos gozar. Y que usted nos permita de compartir con aquellos que no conocen a Cristo. Te alabamos, mi Dios, bendecimos su santo nombre y te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por estar conmigo en este día y le doy gracias a Dios por aquellos que van a escuchar este mensaje más adelante. Que Dios me los bendiga, que pasen un hermoso día y como siempre, si usted está en necesidad, petición, aquí estamos para servirle. Bendiciones, nos veremos muy pronto.